Oremos y vamos al mensaje del día de hoy. Padre bendito, santo Dios, Señor, te pido por esta palabra, Señor, que tú nos tienes preparado, Señor. Que la guardes, Señor, que la atesores, Señor. Que la cuides, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos ser buena tierra, Señor, que reciba de lo tuyo, Señor. Esa tierra que cuando cae la semilla, Señor, puede tirar raíces, Señor. Puede crecer, puede brotar y puede dar frutos. Y ojalá que demos fruto de 1 a 100 como mínimo, Señor. Padre bendito, guarda cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Sosténlo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y a mí también. Amén. Amén. Y amén. Debido al discipulado, debido a lo que se está aprendiendo y debido a los fundamentos que debemos colocar en cada uno de ustedes y en mí también, pero ¿a quiénes se debe discipular? Y como nombre de esta enseñanza tenemos llenos, sabios y de buen testimonio. Llenos, sabios y de buen testimonio. Y hay una imagen de una persona donde su sombra refleja a Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas. Cuando alguien nos mire, cuando alguien lo observe, cuando alguien vea a nosotros, que vea a Jesucristo en nosotros. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Por lo tanto, la primera escritura referente a ser llenos, sabios y de buen testimonio está en Mateo 28:19. La gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dijo ir? A todos. A todos los que están sentados acá. A todos les dijo, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Se discipula, se le enseña para que sea lleno, sabio y de buen testimonio. ¿Amén? Amén. Esa es nuestra labor como cristianos. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Bautizar a quienes se quieran bautizar. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, se debe discipular ¿a quién? A creyentes. Alguien que cree que esa cruz está vacía porque Él está vivo. Amén. Él resucitó. Amén. Y aquí está su escritura. ¿Y qué es lo que es discipular? Llevarlo en la escritura a conocer más del Señor, a conocer más de Jesucristo, a saber qué es lo que dice en esta palabra, a saber lo que está escrito para que no sean engañados, para que nadie use mal la escritura. Por lo tanto, tal cual como estaba la imagen, la idea es que cada persona que conoce a Jesucristo, que se nombra ser cristiano, se parezca más a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, parecernos cada día más a Jesucristo. Que Él nos libere del pecado, que Él nos libera de la culpa, y Él nos transforma, Él nos cambia y Él nos reedifica. Amén. Amén. Por lo tanto, luego que ustedes se discipulen, luego que ustedes estén llenos, luego que ustedes sean de buen testimonio, ustedes deben ir y discipular a más personas. Amén. Ese es el principio. Ese es el principio, hermano. Es el principio de pertenecer a una iglesia. Es el principio de servirle al Señor. Es el principio del cristiano. Si el principio del cristiano no es solamente venir el domingo a alabar al Señor, a darle la gloria a Él, a exaltarlo, y en la semana, ¿qué es lo que hagamos como cristianos? Hay que predicar a otras personas. Amén.
Necesitamos predicar, pero para predicar debo estar lleno, para que de mí fluya agua viva, dice, para salpicar a otros. Cuando yo estoy lleno, mi corazón está lleno de la palabra, mi mente está lleno de escritura, ¿qué sale de mi boca? Escritura. Pero si estoy lleno de otra cosa, si mis pensamientos están llenos de otra cosa, ¿qué sale de mi boca? Cualquier otra cosa que no sea la palabra. ¿Amén? Amén. Queremos ser llenos, por eso necesitamos ir y ser discípulos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, cuando viene a la tierra y toma a 12 personas comunes y corrientes, sin ningún don especial, todos diferentes, Él los discipuló durante más de 2 años y medio. Día y noche estuvo con ellos. Un discipulado cercano. Uno a uno los decía. Aprendan esto. Con Mateo una cosa, con Pedro otra cosa, con Juan otra cosa. A cada uno los discipuló. En todo momento vivió con ellos. Eso fue el discipulado intenso del Señor. Y con estas 12 personas, que 12 tenían un propósito, con estas 12 personas impactaron al mundo. Amén. Amén. Con esas 12 personas llegó el Evangelio a Chile. Nosotros somos el último país del mundo. Y la Escritura dice, ir y predicar hasta los confines de la tierra. Y nosotros somos ellos. Vamos, segunda Escritura, segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, Timoteo pastor, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo, lo que has escuchado de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Aquí está diciendo otro ejemplo. Pablo le escribe al pastor Timoteo, lo que has escuchado de mí, lo que yo testifico públicamente, busca hombres fieles y enséñale lo mismo que tú has escuchado para que ellos también salgan a predicar el Evangelio. Eso está diciendo Pablo acá. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿a quién discipular? A cualquier creyente que quiera ser discipulado. Dice el mandato bíblico a ser discípulo a todas las naciones. Y gracias Señor por eso, porque se expandió del pueblo de Israel a todas las naciones, a los gentiles, porque nosotros somos los gentiles. ¿Y para qué se hacen discípulos? Para que entiendan la palabra, para que comprendan el mandato del Señor y para que sean fieles a las Escrituras. Eso es un discípulo. Una vez, revisamos también el día de Pentecostés, el domingo pasado, vimos los dones también. Sucede algo, la iglesia formada, los discípulos guiando a la congregación y se forma un conflicto dentro de la iglesia. Los griegos comienzan a criticar a los discípulos porque estaban mal atendidas las viudas de ellos. Y esto está en Hechos 6, 1 y 3.
Hechos 6, del 1 al 3. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Amén. Un poquito de agua. Iglesia formada, los discípulos predicando la palabra, ya estaban los griegos, ya estaban los gentiles, ya habían todo, pero los griegos empiezan a murmurar contra los discípulos y les dicen: ¿por qué nuestras viudas están siendo desatendidas? Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Como bien enseñados del Señor, llaman a la congregación, llaman y dicen: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo tanto, acá, ¿qué están diciendo? Ellos tenían una labor y empezaron a crecer las labores del servicio. Empezó a crecer la iglesia y había muchas cosas que hacer en la iglesia. Y ellos dicen: pero ¿cómo vamos a dejar de predicar porque vamos a tener que atender las mesas? Y ellos no tenían problema en servir, pero había mucho que seguir discipulando y abarcando el reino de Dios. Y aquí estaba toda la congregación involucrada, porque la crítica les llegó a los que estaban liderando. Y ellos juntan a los discípulos de ellos y los reúnen y dicen: ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer? Y en el consenso de muchos y en el consenso de sabios dijeron, en el mismo Hechos 6, verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de la iglesia, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Amén. Aquí empieza a multiplicarse el servicio de la iglesia ya. Y aquí empiezan a necesitar manos en el servicio. Y aquí, como decía la palabra, hay que buscar diáconos. Diáconos, cuando ustedes dicen: yo soy diácono, soy diaconisa de una iglesia, soy el que sirvo en la iglesia. Soy la persona que está atenta al servicio. Eso es un diaconado. Eso es un diácono dentro de una iglesia, el que sirve. Pero ¿qué dijeron? Busca pues, hermanos, de entre vosotros, de la congregación, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Amén. No dijeron: llamen a Lucho, llamen a Juan, llamen a Pedro. Dijeron ustedes: congregación, busquen a 7 personas dentro de la congregación, de las personas que han sido discipuladas, que tengan buen testimonio, que sean sabios en la palabra y que estén llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que hace un discipulado. Eso es lo que hace un discípulo. El discípulo, como conoce la palabra, está lleno del Espíritu Santo. Como conoce la palabra y sabe que tiene que ser reflejo del Señor, es buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y como sabe la palabra, es sabio y entendido en la palabra. Amén. Eso es lo que dice. Cuando sabio no es porque tenga un título universitario, no es porque tenga una carrera, no es porque sea profesional. Sabio en las Escrituras. Y eso, cuando uno hace un discipulado, hace que la persona conozca la Escritura, reconozca al Señor, se empape de ella, sea lleno del Espíritu Santo y sea transformado.
Amén. Amén. Por lo tanto, acá está la instrucción. Nosotros somos una iglesia nueva y necesitamos discípulos. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabias en la palabra, para atender y seguir creciendo. Amén. Amén. Por lo tanto, les vuelvo a retomar y a renombrar diácono. Cuando dicen, te vamos a nombrar diácono de la iglesia, gracias Señor. Es el servidor de la iglesia y es una bendición servir en el reino de Dios. Amén. Amén. Porque el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Jesucristo, ese fue su principio, el servir. Él no vino a ser servido. Él servía a sus discípulos. Y en la última cena les demuestra el servicio lavándole hasta los pies. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro foco. Él es nuestro ejemplo. A Él nos tenemos que parecer. No nos podemos parecer a nadie más. A Jesucristo. Él es nuestra meta. Que Él se refleje en nuestras vidas. Y de Él tenemos que ser llenos. Amén. Amén. Cosas clave en los que sirven, le puse yo acá. La iglesia, en su inicio, presentó un conflicto. Pero era un buen conflicto, porque estaba creciendo la iglesia, había necesidad, necesitaban gente, necesitaban personas que también sirvieran. Ellos ya no eran capaces de hacer todo lo que pretendían y toda la demanda de las personas. Entonces empiezan y dicen, nombremos a diáconos, nombremos personas que sirvan. Por lo tanto, dice la palabra, de buena reputación, llenos del Espíritu y sabios. Y el delegar es un acto de fe. No hay peor cosa que una persona que no quiera delegar cosas. Uno tiene que delegar, uno tiene que entregar ciertas cosas. Y esto se ve en el mundo espiritual y en el mundo laboral. El jefe no las puede hacer todas, el jefe necesita supervisores, necesita ayudantes, necesita manos derechas, necesita todo un sinnúmero de personas. Y la iglesia también necesita lo mismo. La iglesia necesita personas que sirvan en las mesas, necesita personas que se preocupen de los niños, necesita personas que se preocupen de ir a evangelizar, de entregar su palabra, de entregar mercadería, de entregar ropa, de entregar zapatos. Hay mucha necesidad que se administren a los jóvenes, que se administren a los adultos, que se preocupen del templo, que se preocupen de los baños, que se preocupen de la coinonía, que se preocupen de muchas labores, que se preocupen de la alabanza. Tenemos instrumentos sin que los toquen. El teclado hoy día anda de paseo, pero hay instrumentos y nos faltan instrumentos y falta quien sirva. Y las iglesias, para que crezcan, tiene que haber principalmente servicio para poder alcanzar a más personas. Pero ¿cómo alcanzo a alguien si no estoy lleno del Espíritu Santo? Si no soy sabio en la palabra y si no tengo buen testimonio. Si no tengo buen testimonio con mis vecinos, ¿iré a traer a alguien de mi vecindario? Difícilmente. Si no tengo buen testimonio en mi trabajo, ¿traeré a alguien a la iglesia? Difícil. Por lo tanto, mi hermano y hermana, aquí están los principios. No son los que pongo yo, son los que pone la palabra. Si la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo, se basa en las Escrituras. Amén. Amén. Y me voy a salir un poquito. Renato, pon la imagen, por favor. Lo que aprendimos el día miércoles de Lutero, hace más de 500 años, después de las
conversión, después del reto a las escrituras, dice, se forman 5 solas. Eso de todo lo que hace Lutero, de todos los 90 y... déjenme un poquito para no decir algo que no corresponde. De las 95 tesis que pone Lutero y las clava en la iglesia, dice, yo saco 5 solas de esto. Y ahí están las 5 solas, y con estas 5 solas se están creando los estatutos de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Solo una escritura, no hay más, es solo una escritura. Y eso vamos a aprender este miércoles, de dónde se forma la escritura y cómo se forma. Y ahí dice, solo escritura, solo Jesucristo, solo por gracia, solo por fe, y solo la gloria es para Dios. Amén. Amén. Esas son las 5 solas que se hicieron hace más de 500 años y van a ser los fundamentos de esta iglesia. Y bajo esos fundamentos, esta iglesia está creando todos sus estatutos. Solo una escritura, no hay más escrituras que solo esta. Esta es la verdad y esta es la palabra. Solo a Jesucristo. Solo es por gracia. Esto no es por obra, es por gracia. Solo por fe y solo la gloria es para el Señor. Amén. Amén. Continuamos con lo que sirve. En el servicio, o cuando llega una persona a la iglesia, muchas veces se dice, ¿y cómo puedo yo servir? Teníamos un aviso todos los domingos, decíamos, para quienes quieran servir, acérquense a cualquier hermano a la autoridad. No se acerca a nadie. Entonces están los avisos domingo a domingo, porque cuesta muchas veces querer servir. Pero también hay hermanos y hermanas que dicen, pero yo quiero servir. ¿Cómo puedo servir en esta iglesia? Y gracias al Señor por eso, hermanos y hermanas que toman esa decisión. Entonces, la respuesta después de esta reunión, después de esta enseñanza, está clara. ¿Cómo puedo servir yo en la iglesia? ¿Qué debo hacer? Y número 1 dice la palabra, buen testimonio. Buen testimonio significa ser una persona de forma coherente en la fe, con un carácter de Jesucristo, con una conducta formal delante de las personas. Eso es ser buen testimonio. Que a la larga digan, esa persona algo tiene, esa persona siempre anda feliz, esa persona no se pelea con nadie, esa persona hasta que chora, que encacha, voy a conocerla. Y cuando alguien se acerca a esa persona, ¿y usted por qué es así? Señora Luisa, porque tengo a Jesucristo en mi vida. Él me transformó, Él me cambió, Él cambió mi vida, Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ni se imagina cómo era antes yo de Jesucristo, y ese era yo. Porque el que está aquí era antes otra persona, que no hubiera sido ni siquiera digno de pisar esto. Pero Él me cambió, Él me transformó. Y cuando Él conoce mi vida antigua, Él dice, algo hizo Jesucristo en ti. Ese es el testimonio que debemos dar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todos lados. No puedo ser una persona en la iglesia y ser otra persona en otro lado. No puede ser, porque eso habla mal de Jesucristo. Porque lamentablemente somos apuntados con el dedo y dicen, no sé, mira al cristianito, mira ahí anda el cristiano, mira, iba los domingos a la iglesia y hace esto. ¿Y a qué le estamos dando más testimonio? A Jesucristo. Y Él dio la vida por nosotros.
Entonces tenemos que ser testimonios de Él. Y con eso se gana credibilidad y con eso yo puedo empezar a predicarle a la persona. Porque confía en cómo yo me porto y me comporto dentro y fuera de la iglesia. Amén. ¿Qué dice la palabra? Lleno del Espíritu Santo. Segunda característica. Significa que el Espíritu Santo vive en mí, domina mi cuerpo y yo le he dado todas las áreas de mi vida para que Él transforme mi vida. Le he dado cuerpo y mente, que el Espíritu Santo me guíe. Lo escucho, pongo atención, leo la palabra y soy llenado del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo yo lo dejo que actúe en mi vida, Él me transforma. Nosotros no somos marionetas del Señor. Él nos da libre albedrío. Él nos muestra lo bueno, lo santo, lo justo. Él muestra cómo debemos ser. Y el Espíritu Santo los guía, pero depende de nosotros, y como lo vimos también en clases anteriores, Él es nuestro GPS, pero tenemos dos opciones de, o le hacemos caso al GPS, a la señal que lo está diciendo, o no le hacemos caso a la señal. Para ser lleno del Espíritu Santo, le tengo que hacer caso a la señal. Me está diciendo, no vayas para allá, y no tengo que ir. Y me está diciendo, anda y habla con tu vecino. ¿Y qué voy a hablar, Señor? Salúdalo. Pregúntale cómo está. Y después, el Espíritu Santo, como tú estás lleno, va a salir de tu boca la palabra justa que necesita esa persona. ¿Amén? Amén. Así actúa el Espíritu Santo. Pero para eso tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, ¿qué le voy a ir a conversar al vecino? ¿Quién ganó a la pelota ayer? ¿Jugó el Real? ¿Jugó el Colo? ¿Jugó la Chile? ¿O le voy a dar una palabra de aliento porque el problema que está pasando? Ese es el corazón del discípulo, estar lleno del Espíritu Santo. Tercera característica, y como lleno del Espíritu Santo, y le ponen de sabiduría. La sabiduría es del Dios. La sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que pedir. No la inteligencia del mundo, no la inteligencia si me leo 2, 3 libros, no la inteligencia de haber obtenido un título universitario. Esa no. La sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto. Cómo comprendo las Escrituras y cómo hago viva las Escrituras en mi vida y cómo con las Escrituras yo llego y alcanzo a alguien más. Eso es lo que dice la palabra, lleno de sabiduría. Esa es limpia, esa es pura. Esa sabiduría es pacífica. No es con contienda, no es con ira, no es con enojo. Es con reconciliación. Esa sabiduría es con amor. Esa sabiduría es con paciencia. Esa sabiduría es con ternura. ¿Y cómo se escribe la sabiduría en la palabra? Benigna, que no provoca daño, que no tiene contienda. Esa sabiduría, mi hermano y hermana. ¿Amén? Por lo tanto, repito, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas son las claves para poder servir. Y alguno va a decir, entonces no puedo servir porque todavía me falta una. Pero para eso está el discipulado. Para eso está el discipulado de poder llegar al carácter de Jesucristo. Para eso está el discipulado, que entre todos aprendemos y entre todos nos discipulamos. Pero el discipulado y el
la persona que se va a discipular tiene que tener las ganas de ser corregido y dirigido en la palabra. Si yo voy a discipularme y no quiero ser transformado, difícilmente vas a poder ser discipulado. Y para que nadie los engañe, se discipula con la Biblia, con las Escrituras, con la palabra, lo que dice allí. Eso es un discipulado. Amén. Amén. Por lo tanto, tengo 4 preguntas para ustedes, por congregación. Renato, la número 1. ¿Estás dispuesto a tener estos 3 atributos? ¿Están dispuestos a ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios de la palabra? Amén. Amén. Pregunta número 2. ¿Estás dispuesto o dispuesta a ser discipulado? Amén. Amén. Número 3. ¿Cómo puedes aplicar el principio de Hechos 6.3, lo que acabamos de leer, en tu propia vida? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Estás siendo de buen testimonio? ¿Estás siendo sabio? Otra pregunta más. ¿Estás dispuesto a buscar el servicio y servir a otros, incluso en áreas que no son tu principal talento? Amén. Amén. Eso es servicio. Lo hemos dicho muchas veces también. Esta iglesia somos el cuerpo de Jesucristo. Y cada una de las partes del cuerpo es importante. Y no hay parte más honrosa o menos honrosa en el cuerpo. Todos los lugares son de honra para el Señor. Amén. Amén. Y como última pregunta, ¿quieres ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabio en las cosas del Señor? Amén. 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 Gracias, Señor. Eso es lo que debemos buscar, mi hermano y hermana. Eso es la forma de poder impactar a nuestra familia. Esa es la forma de poder llegar a donde un hermano, donde una familiar, donde un padre, donde una madre, donde un hijo, a ser transformador. Tengo que estar primeramente transformado yo para poder transformar al otro. Porque si no, esto es emocional por un periodo corto. La palabra dice del buen sembrador. La palabra cayó al lado del camino, se la comieron los pájaros. Otra palabra cayó entre espinas y los afanes del día se la llevaron. Otra cayó entre piedras, no tuvo buena tierra y se secó. Y hay una semilla que cayó en buena tierra, esa germinó, esa creció y esa dio frutos y aún no amén. Esa es la diferencia, mi hermano, entre los que conocen la Escritura un poco, conocen un poco al Señor y se van del Señor. Amén. Entre qué tierra quiero ser yo, quiero ser transformado, quiero ser este discípulo, quiero ser este siervo del Señor, quiero ser este diácono lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabio en las Escrituras. Amén. Amén. Eso es, hermano. Eso es, hermanas. Amados del Señor. Él nos dejó todo escrito, todo, de las finanzas, del matrimonio, todo está aquí. No hay pregunta que no se responda con la Biblia. Por lo tanto, mi hermano, esta carrera que tenemos que correr como iglesia, casa de Dios y puerta del cielo,
tiene que ser con discípulos. No podemos correr una carrera sin discípulos. No podemos seguir expandiendo el reino sin diáconos y diáconas que hagan el servicio. Porque en algún momento, quien les habla no le alcanza los brazos para abarcar todo lo que tenemos que abarcar. No le alcanza tampoco a mis hijos y a mi esposa seguir creciendo los brazos para poder seguir salvando personas y el Evangelio. Para que todos tengamos que unirnos en brazos para seguir abarcando. Y esa es la forma de la iglesia para poder alcanzar. No es para que se llene esta congregación, es para poder llevar el Evangelio de Jesucristo, ir y predicar, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús, y que esas personas salgan y hagan más discípulos, y hagan más discípulos, y hagan más discípulos, y hagan más discípulos, y más personas conozcan al Señor. Esa es la gran comisión. Eso es lo que nos manda el Señor. Alcanzar a personas que están sufriendo en el mundo, necesitadas de su palabra, y necesitan ser transformadas por Jesucristo. Amén. Amén.